Muy buenas tardes. Saludo con mucho afecto a los miembros del Club Sembradores de Amistad y a los directivos del Centro Eugenio Garzazada que nos acompañan en esta tarde. He querido compartirles unas palabras que he escrito en torno a la historia de Sembradores de Amistad, a su trascendencia, a lo que en estos casi 80 años han realizado. Voy a apoyar en una presentación que realizaron nuestras compañeras Marina Sánchez y Carla Quintanilla. En ella aparecerán algunas fotografías históricas y frases en torno a sembradores que hemos encontrado en los archivos personales de don Eugenio Garzazada. Con toda confianza pueden en cualquier momento, si alguna les llama la atención, tomar una fotografía y por supuesto podemos enviarles luego la presentación. Quiero leerles entonces una pieza discursiva que he realizado para esta ocasión, titulada 8 décadas sembrando amistad. La historia de México tuvo un parteaguas importante en el siglo XX, la Revolución Mexicana. Este movimiento no solamente fue militar y político, sino también una guerra de ideas, tanto las que impulsó durante el proceso como las que promovió una vez que terminó. Los gobiernos postrevolucionarios tomaron como bandera la lucha social, proclamándose como únicos representantes del pueblo. Para el Estado, influenciado en ese entonces por ideologías de izquierda, como el socialismo y el comunismo, la situación nacional era una pugna histórica entre las clases poseedoras, a quienes identificaban a la iglesia, a los empresarios, a los ricos, y a quienes éstas oprimían, campesinos, obreros, trabajadores. Desde su punto de vista, este combate era natural e inevitable, y el deber del gobierno era estar del lado del pueblo. Concibieron, pues, un concepto de justicia social que se confundía con el populismo. La presidencia de Lázaro Cárdenas entre 1934 y 1940 fue más allá y declaró abiertamente su postura socialista, proclamando que el Estado debía ser el regulador de todos los ámbitos del país. Si bien todo gobierno tiene una orientación ideológica, no todos la imponen por ley, puesto que esto necesariamente limita o anula la libertad. El resultado fue evidente. Volvió la violencia, casi despertando el conflicto cristero en algunas ciudades. Surgieron grupos extremos de izquierda, se polarizaron las pugnas políticas y los movimientos obreros aumentaron y se radicalizaron. Por dar solamente una cifra, tan solo en Nuevo León hubo más de 80 huelgas y paros en solo 2 años, 1934 a 1936. Una cifra exorbitante. Pero el quiebre mayúsculo estalló cuando el presidente proclamó que la educación social sería socialista. ¿Qué significaba esto? Sencillamente que la orientación de la educación tendría una sola tendencia, excluyéndose las demás. En suma, el Estado no solamente deseaba gobernar a los ciudadanos, sino moldearlos acorde a sus ideas, buscaba formar sus conciencias. El gobierno había iniciado una guerra de ideas, pero quienes no convenían con el socialismo no se quedaron de brazos cruzados. Tan pronto se ordenó el establecimiento de la educación socialista en 1964, hubo manifestaciones en contra en las principales universidades del país, incluyendo la Universidad de Nuevo León. La respuesta gubernamental fue la misma en todas partes: el despliegue violento de las fuerzas policíacas y militares. La Universidad de Nuevo León, por ejemplo, fue disuelta por el gobierno estatal, quien creó otro organismo que adoptó la educación socialista. De igual forma, gran parte del sector empresarial regiomontano cerró filas para oponerse al socialismo de Estado y organizó el 5 de febrero de 1936 una marcha a la que acudieron 40,000 personas, la marcha llamada anticomunista, la demostración pública más grande que el Estado había visto hasta entonces. Al día siguiente se organizó un paro económico en Monterrey para enfrentarse a las políticas cardenistas y en otras manifestaciones que fueron reprimidas por las Fuerzas Armadas. Incluso en 1936, a algunos de sus participantes los confinaron al campo militar, entre ellos a los empresarios Joel Rocha, de Salinas y Rocha, Virgilio Garza Jr., el abogado, y el mismo Eugenio Garzazada. La situación nacional estaba tan polarizada que era una situación partida y conflictuada. Pronto quienes discordaban con el socialismo, encabezados por un grupo de empresarios y notables de Monterrey, entendieron que el camino no era la confrontación,
pero tampoco la desidia. Había que actuar, pero para proponer, para sumar en medio de la división. Tenían que hacer algo por México, pero algo benéfico, constructivo, útil. Orientados a la acción, esos ciudadanos se reunieron en los organismos que desde antaño se habían establecido en la ciudad. Los Caballeros de Colón, creados en octubre de 1921, y el Club Rotarios de Monterrey, que se fundó en 1922 en la ciudad. Ahí se reunieron empresarios, profesionistas, intelectuales y ciudadanos interesados en la participación activa por el bienestar de la comunidad. Emprendieron programas filantrópicos, educativos, sociales, culturales y deportivos. Promovieron también la solidaridad, la cooperación, el apoyo mutuo y la empatía. Sin embargo, muchos de sus lineamientos provenían de la sede central en Estados Unidos y se instaba a los miembros a no intervenir en asuntos políticos. En 1936, por ejemplo, miembros de Rotarios Monterrey pidieron a Rotary International que hiciera pública su queja ante Washington por las declaraciones del embajador estadounidense que aseguró que las medidas socialistas de Cárdenas eran completamente aceptadas por los mexicanos de todos los ámbitos. Rotary International respondió que no se inmiscuiría en asuntos políticos e instó a hacer lo mismo a sus miembros mexicanos. No obstante, los rotarios regiomontanos aseguraron que no querían intervenir en la política, pero sí en lo público, porque lo público era de interés de todos. Señalaron que no podrían tampoco seguir realizando sus actividades sociales si el Estado los excluía o limitaba. La desilusión de la esfera de acción de los clubes existentes no era nueva para ese momento, pero lo sucedido con Cárdenas fue la coyuntura definitiva. Entonces ya se habían fundado organismos mexicanos como la Coparmex en 1929 y Acción Cívica en 1935, pero ambos tenían otros fines. A partir de ahí se pensó crear, con elementos nacionales, un club esencialmente mexicano, organizado acorde a la realidad y las necesidades del país. Había un mundo en crisis, escribiría Agustín Basabe Fernández del Valle, y un grupo de hombres se definieron con claridad. El 9 de julio de 1936 se creó en Monterrey el Club Sembradores de Amistad, siendo socios fundadores Eugenio Garzazada, Manuel L. Barragán, Federico Gómez, Joel Rocha, Héctor González, Luis Quesada, Virgilio Garza Jr., Manuel Santos, Jesús Barrera, Ángel de Fuentes, Rodolfo M. Garza, Guillermo Zambrano, Bernardo Elosúa, Andrés Chapa, Octavio Treviño, Guillermo Bajardo Davis, José G. Martínez, Abiel Treviño, Manuel M. Ortiz, Ernesto Santos, Arturo Garza, Antonio Muguerza, Ignacio Albo Jr., Ignacio A. Santos, Eduardo Belden y Rodolfo Junco de la Vega, entre otros. Su bandera, amistad y civismo. ¿Por qué eligieron la siembra y la amistad? La generación que fundó el club tenía algo en común: estar orientados a la acción más que a las palabras. Lo que concibieron fue realizar un trabajo constante, concienzudo, planificado, como la siembra. El sembrador sabe que debe tener paciencia para esperar el fruto, pero debe aguardar y trabajar duro para obtenerlo. Está cierto en que lo que hace no es superficial, sino que tiene raíz, fundamento, y que una vez que la semilla germina, el fruto se da. Aunque para ello debe cuidar la tierra, prepararla, abonarla, regarla, protegerla, labrarla. Los sembradores fueron constituidos como agentes de cambio, un cambio constante, permanente. Sembrar, además, no era una imposición, sino el aprovechamiento de la naturaleza humana. Los sembradores pensaban que una persona es capaz de hacer el mal, pero también de hacer el bien. Y naturalmente, el ser humano es social, es decir, busca vivir en armonía y en paz. Pero para sembrar se ocupa una semilla. Entonces se pensó en un concepto que fuera siempre vigente, universal, incluyente, que solucionara de un solo golpe aquello que aquejaba al mundo, y se decidieron por la amistad. El que se muestra amigo es justo, noble, solidario, incapaz de hacer mal a su amigo, y es movido a hacer el bien para sus amigos. La amistad promovía acciones y no solamente quedaba en buena voluntad. Según los principios del club, cito:
La verdadera amistad, benevolencia activa y recíproca, está más allá de lo deleitable y de lo útil. Es incumbencia cordial y profunda de ayudar al amigo en la empresa de vivir. Es una empresa constante de colaboración, desinteresada. Cierro cita. De esta forma, los sembradores propusieron un cambio efectivo. El amor en lugar del odio, la colaboración de los individuos en lugar de la lucha de clases, y la siembra de amistad en lugar de la siembra de enemistades. Consideraban que el hombre nació para la cooperación y no para el conflicto o la competencia. Las bases del club se fincaron sobre el diálogo, la tolerancia y la solidaridad humana. Propusieron un nuevo idioma, el de la amistad, el cual no tiene fronteras ni reconoce geografías. A decir de Virgilio Garza Jr., ser sembrador era una ocasión de trabajo, señalando, cito, «Se han sembrado tantos odios en México que es indispensable sembrar amistad. Se han sembrado tantas mentiras que es urgente sembrar la verdad. Se ha sembrado tanta confusión que es necesario sembrar la luz y continuar nuestra principal finalidad, que es la salvación de México». Agustín Basabe, uno de los ideólogos del club, expuso así el concepto de amistad. Cito, «La amistad es, a más de necesaria, hermosa. Son dos que marchan juntos. Al amigo se le ha de desear todo bien y por su propio respecto. La amistad es una postura ante la vida. Es el distintivo de nosotros, los sembradores, de aquellos que no solo llevan un escudo en la solapa, sino una configuración moral en su vida. La amistad se convierte en la medida por la que es medido el hombre. La amistad es una puerta siempre abierta. Todos pueden entrar, a nadie se le cierra. Es un camino sin fin». El primer decálogo de sembradores, todavía localista, estipulaba: 1. Con la conducta personal cooperar al mantenimiento de la paz y abolición de todo movimiento generador de destrucciones y violencias. 2. Fomentar todos los recursos naturales y fuentes de producción. 3. Consumir y fomentar el consumo de productos mexicanos y preferentemente de Nuevo León. 4. Fomentar el impulso cívico en pro de la ciudad, el Estado y la patria. 5. Reprobar las ganancias ilícitas y actividades que no son éticas. 6. Dedicación al trabajo. 7. Respetar y hacer respetar las leyes. 8. Respetar los derechos de los demás y ser tolerante a las creencias. 9. Ser un factor de engrandecimiento nacional. Y 10. Enaltecer el prestigio internacional de Monterrey, Nuevo León y México. El Diario de Sembradores, realizado años después por Agustín Basabe, en la época de internacionalización del club, era un proyecto de existencia que cada sembrador debía cumplir. Incluía 11 conceptos: colaboración desinteresada, defensa apasionada de los derechos del hombre, realización de la justicia y práctica de la caridad, lucha por una ética estricta, exterminar las actividades deshonestas y las ganancias ilícitas, estímulo a la iniciativa particular creadora de riqueza, servicio desinteresado para elevar cultural y moralmente a la sociedad, cultivo de la idea de la patria, conservando el amor al propio suelo, a la propia historia y a los propios símbolos, enaltecimiento de los valores espirituales y morales, búsqueda del acercamiento de todos los países y práctica y difusión de sus principios y la creación de clubes hermanos en distintos países. A decir de don Eugenio Garza Sada, en los valores no se puede ser pragmático, hay que definirse y defenderlos con valentía. El sembrador, en su opinión, era libre de estar de acuerdo con muchas cosas de la sociedad y en desacuerdo con otras, pero siempre debía ser franco, transparente, capaz de arriesgarlo todo por el amor y la justicia, combatiendo ferozmente pero sin violencia, compartiendo la osadía de sembrar amistad en un mundo de odio. Pensaba que no se podía vencer la vida mezquina sino con llevar vidas nobles. Para cumplir con sus objetivos, los sembradores de amistad comenzaron a organizar reuniones comida, convencidos de que no hay amistad sin convivencia. En esos eventos se podía compartir un momento social con los socios, pero también se planificaban los programas y las acciones a realizar en conjunto. Eran expuestos los principales logros alcanzados y se informaba del crecimiento del club y de los nuevos retos a afrontar. Además, se invitaba a expositores
del club o externos que hablaban de temas de interés contemporáneo. Al respecto, Alfonso Garza expuso, cito: "Nuestras reuniones no deben ser una torre de marfil donde nos aislemos y nos refugiemos como un grupo de hombres ilusos para soñar. Debemos ser dinámicos, debemos contar con hombres y conciencias cabales y capaces de colaborar y actuar viviendo dentro de la problemática sociedad que nos toca vivir. De esta forma, los sembradores se embarcaron en el compromiso común de forjar un nuevo mundo, siendo libres y predicando la libertad. Sugirieron combatir esencialmente por 5 libertades: libertad de palabra y expresión, libertad de decidir su vida en las circunstancias propias, libertad de poseer y de carecer, libertad religiosa y libertad de no tener miedo". Desde el principio, el Club Sembradores no reparó en la nacionalidad del consocio. Lo que importaba era su postura, sus ideas. En ese sentido, fueron internacionales, promoviendo el diálogo con diferentes personas que se complementaban, se enriquecían mutuamente. Cerrar sus fronteras era un contrasentido, pues la amistad no dependía de la nacionalidad, la sangre, el territorio o el idioma, sino de una cohesión espiritual, un modo de ser. Por este motivo se crearon clubes en diferentes ciudades mexicanas y también en otros lugares como Estados Unidos, Centroamérica y Europa. Se consideraba que era egoísta no difundirse por el mundo, pues la esencia del club era universal. En cada país los principios y actividades del organismo dependieron directamente de las circunstancias locales inmediatas. Este fue el inicio del Club Internacional. Los sembradores impulsaron la cooperación internacional para sanar a un mundo quebrado, dividido. Ser sembrador significaba un estilo de vida colectivo, compartido por las personas que tenían una misma configuración moral. Los miembros no demostraban su pertenencia al club con credenciales más que con sus actos, con los notables rasgos de su carácter en público y en lo privado. El doctor Alfonso Basabe señalaba que ser sembrador era el apostolado laico de formar almas, de encender en otros lo que lo consumía, el amor de los ideales de la amistad. La renuncia a la vocación del sembrador no se hacía impunemente, en opinión del doctor, pues la conciencia de nobleza siempre lo acompañaría. Una vez sembrador, siempre sembrador. Si bien el número de socios era pequeño a comparación del enorme reto que se impuso el club, sus obras fueron muchas y trascendentes. "No me asusta saber", declaró Alfonso Garza, "que nuestra cruzada de la amistad es obra de una pequeña minoría. Nuestra fe y nuestro entusiasmo no van a ser menores porque no los compartan millones de hombres. El sembrador tiene una misión creadora sobre la tierra. Está llamado por vocación a realizar grandes cosas, a producir obras de gran calibre". Y no se equivocaba. Los clubes de sembradores en sus respectivas ciudades y países han tenido una buena cosecha de logros. Fundaron y mantienen escuelas de distintos niveles escolares, otorgan becas, crearon y financian instituciones de asistencia social, hospicios, orfanatos, asilos, casas de tratamiento para adicciones, comedores, casas hogar y centros de ayuda a grupos vulnerables. La creación de la Cruz Roja en Nuevo León, campañas de ética profesional y empresarial, fomento de valores cívicos, éticos y morales, guarderías infantiles, patronatos que promovieron la cultura, el arte, el deporte, la educación, organismos de salud pública, higiene, instituciones de protección al medio ambiente, entre muchas otras. Hay 2 grandes juicios, desde mi punto de vista, que hace el tiempo. La prueba de la permanencia y conservar un buen nombre. La permanencia es que una institución puede quedar en pie de una época a otra. Según la ley de la entropía, todo está sujeto a deterioro. Incluso las instituciones se desgastan con el paso de los años y por el propio costo de su funcionamiento, siendo pocos los organismos que superan esta barrera. En ese sentido se pueden distinguir 2 tipos de institución, las coyunturales y las estructurales. Las primeras surgen en una circunstancia anómala o particular, cuya razón de ser puede aparecer y desaparecer, mientras que las estructurales forman parte de la esencia de una sociedad, estando ligada a ella. Las instituciones coyunturales son más propensas a dejar de existir cuando las circunstancias en que se fundaron cambian o se desvanecen. No así las estructurales, que tienden a adaptarse y evolucionar a pesar de los cambios. En suma, se trata de que sus principios sean válidos,
Los sembradores de amistad, por ejemplo, son una institución estructural, pues tienen como base el principio universal de la amistad, que es aplicable a distintas épocas y realidades de otros países. A casi 80 años de existencia, a cumplirse el siguiente año de 2016, el Club Sembradores de Amistad ha demostrado pasar el juicio de la permanencia. Pero también ha dejado un buen nombre. Una institución puede permanecer siendo dañina, poco útil o sin dar resultados, pero solo aquellas que mantienen su vocación e ideales y son de bienestar para la comunidad son las que dejan un buen nombre, una buena reputación. Creo, sin temor a equivocarme, que donde se pregunte por los sembradores de amistad se obtendrán buenos comentarios, señalamientos sanos de una vida institucional ejemplar. He aquí la superación del segundo gran juicio del tiempo. Es cierto que los miembros del club pueden decir, junto con el poeta chileno Pablo Neruda, cito: nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Cierro cita. Las circunstancias del mundo han cambiado. La economía y la sociedad tienen otras características, otros retos. La Guerra Fría terminó, se cayó el muro, pero nuevas enemistades y violencias siguen entenebreciendo el panorama mundial y el mexicano en particular, desalentando muchas veces la proyección del futuro. Hoy más que nunca debe promoverse la labor de los sembradores de amistad. La siembra continúa vigente, la semilla sigue siendo valiosa. El campo está preparado para seguir con la vocación instaurada 8 décadas atrás. El sembrador salió a sembrar su semilla. Una parte cayó junto al camino y fue pisada, y vinieron las aves y la comieron. Otra cayó sobre las piedras y al no tener sustento en tierra ni humedad, al salir el sol se quemó. Una más cayó sobre tierra y creció, pero salieron espinos y cardos y la ahogaron. Pero una semilla cayó en buena tierra y germinó y dio mucho fruto. Esa es una parábola bíblica que es aplicable al Club Sembradores de Amistad, la obra que han hecho, la trascendencia que ha tenido la mayor parte de sus actividades. Creo, de igual forma, que en estos 80 años los sembradores han salido al campo llevando la semilla de la amistad y el civismo. En algunos sitios el eco ha sido menor y quizás ciertos oídos han ignorado el llamado. Algunos miembros se han ido y otros han ingresado, pero el club permanece y sigue creciendo. La cosecha es grande y más de una generación ha sido beneficiada. Por sus frutos son conocidos. Los campos están blancos para la siega, pero la tierra está lista para continuar la siembra. Los insto a continuar con la osadía de sembrar amistad en este mundo tan imperfecto. Creo que han cumplido cabalmente con la visión que los fundadores del club tuvieron, entre ellos don Manuel L. Barragán y don Eugenio Garzazada. El que 8 décadas después estén reunidos hoy, precisamente aquí, en la que fuera casa de don Eugenio, creo que es un buen presagio. De sus manos, la siembra y la amistad continuarán. Todavía hay mucho por hacer, pero aquí hay manos para sembrar, manos para estrechar las de un amigo. Socios del Club Sembradores de Amistad, fue un honor para mí que me permitieran hablarles en esta ocasión. Gracias.